Bienvenidos. El material que tenemos entre manos hoy es realmente especial. Es una selección de extractos del Evangelio según Tomás. Un texto que no vas a encontrar en la mesilla de noche de un hotel, desde luego. Para nada. De hecho, arranca con una frase que parece sacada de una película de misterio. A ver, dila. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Dídimo Judas consignó por escrito. Palabras secretas. Ahí empieza todo. Exacto. Y a diferencia de los evangelios que conocemos, aquí no hay historia, no hay una narrativa. Son 114 dichos sueltos, sentencias. Los famosos logia. Eso es, que es simplemente la palabra griega para dichos. Y nuestra misión hoy es intentar descifrar qué se esconde detrás de estas palabras secretas. Y fíjate, esa palabra secretas es la primera pista, pero la clave de todo el texto llega justo después, en el primer dicho. El Logion 1. Sí, ¿qué dice? Quien encuentre el sentido de estas palabras no gustará la muerte. Ojo, que no dice quien crea, dice quien encuentre el sentido. Ahí está. Desde la primera línea, el juego no va de fe, va de comprensión. La vida eterna no es una recompensa por creer, es el resultado de entender. Es una cuestión de conocimiento, de gnosis. Vale. Y esa idea nos lleva de cabeza al que parece ser el tema central del libro. Hay un dicho, el número 3, que es una bomba. Es potentísimo. Dice, «Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos». Y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Y la contrapartida, «Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma». A mí esto, te soy sincera, me suena algo muy actual, muy en plan, mira hacia adentro. Sí, muy de nuestro tiempo. ¿Era realmente tan rompedor en su contexto o estamos proyectando nuestras ideas de ahora? Es la pregunta clave. Y sí, era absolutamente radical. Piensa que en el judaísmo de la época, lo sagrado tenía un lugar físico. El templo de Jerusalén. Claro. Para muchos primeros cristianos, el reino era un evento futuro apocalíptico. Y de repente, este texto llega y dice, no miréis al cielo ni a un edificio, está aquí. Como dice otro logión, el 113, ¿no? Está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Exactamente. Y lo más importante, está dentro de ti. Decir eso era, dinamitar la religión organizada desde sus cimientos. El foco ya no es externo, es interno. Es un cambio de perspectiva total, pero ¿no es también un camino increíblemente solitario? La religión tradicional te da una comunidad, rituales. Por supuesto. Esto parece decir, estás solo en esta búsqueda. La responsabilidad es tuya. Totalmente. Y el texto no huye de eso, de hecho lo abraza. El Logión 67 es brutalmente directo. ¿Qué dice? Quien sea conocedor de todo, pero falla en lo tocante a sí mismo, falla en todo. Uf, qué directo. Da igual que seas un genio, que entiendas el universo. Si no te has enfrentado a tu propio ser, no has entendido nada. Y lo que encuentras en esa búsqueda, según esto, no es algo nuevo, ¿verdad? No, es un redescubrimiento. En el Logión 50 se dice que si te preguntan por tu origen respondas, nosotros procedemos de la luz. No te conviertes en divino, recuerdas que tu origen es divino. Entonces el gran titular de esta primera parte sería «Deja de esperar que te salven». El mensaje es que tienes que salvarte a ti misma, recordando que ya tienes esa divinidad. Una idea potentísima, sí. La tradición es que parece atacar frontalmente algunas prácticas sagradas. ¿Ah, sí? Hay un dicho, el 14, que me dejó a cuadros. Si ayunáis, os engendraréis pecados, y si hacéis oración, se os condenará. Y sigue, y si dais limosnas, haréis mal a vuestros espíritus. Un momento, ¿cómo que si rezas te condenas? A primera vista parece que busca escandalizar. Es que busca eso, es una provocación. Está diseñado para sacudir al creyente que actúa en piloto automático. O sea, no es una prohibición real. Para nada. Es un ataque feroz contra el ritual vacío, contra la piedad de cara a la galería. Lo que valora es la coherencia interna. De hecho, en el Logión 6, cuando le preguntan qué deben hacer, la respuesta es: no mintáis ni hagáis lo que aborrecéis. Exacto. El mensaje es: no me importa si ayunas o no. Lo que me importa es que no te mientas a ti mismo. No hagas por fuera lo que odias por dentro. La autenticidad es el único ritual que vale. Vale, la coherencia interna como valor supremo. Entendido. Pero
Esa radicalidad llega a un punto que es muy difícil de digerir, incluso simbólicamente. La familia. Sí. Elogium 55. Dice, quien no odia a su padre y a su madre no podrá ser discípulo mío. Y el 101 insiste, odiar. Es una palabra durísima. Durísima. Pero aquí es crucial entender el lenguaje. En el contexto semítico, odiar no siempre tiene esa carga emocional que le damos nosotros. A menudo se usa para expresar una elección radical. Como un preferir menos o poner en segundo lugar. Justo. No es un mandato a sentir rencor. Es una metáfora, muy bestia eso sí, sobre la necesidad de romper con las lealtades terrenales para alcanzar una libertad espiritual. Poner lo divino por encima de lo mundano. Exacto. Si tu lealtad a la familia o a la tribu te impide encontrar esa luz interior, debes estar dispuesto a dejarla atrás. De hecho, el propio texto redefine a la familia en el Logión 99. Ah, sí, cuando dice, los que hacen la voluntad de mi padre, estos son mis hermanos y mi madre. Ahí lo tienes. La verdadera familia es la espiritual, no la de sangre. Es una elección de prioridades llevada al extremo. Desprenderse de todo lo que no es esencial. Y esa idea me recuerda que el texto usa muchas parábolas, algunas conocidas, pero con giros. Sí, como la del pescador. La del pescador inteligente, del Logión 8, me parece muy visual. Es una de las más claras. Un pescador saca una red llena de peces pequeños, pero entre todos encuentra un único pez grande y bueno. Y, sin dudarlo, devuelve todos los pequeños al mar. ¿Para quedarse solo con el grande? ¿Sí? Y qué difícil es eso en la práctica. Vivimos ahogados en peces pequeños. El trabajo, las notificaciones del móvil, las preocupaciones. La parábola lo hace parecer fácil, sin dudarlo. Esa es la clave. Los peces pequeños son las distracciones, los conocimientos parciales, las verdades a medias. El pez grande es la verdad esencial. Es la perla de gran valor, del Logión 76, por la que un mercader lo vende todo. El pescador es inteligente por su capacidad de discernir y actuar. Y de tener la valentía de soltar todo lo demás sin mirar atrás. Y luego está la del tesoro escondido, en el Logión 109. Un hombre hereda un campo, no sabe que hay un tesoro y lo vende. Y el comprador, arando, lo encuentra. Y aquí viene el final que me descolocó. Y empezó a prestar dinero con interés. ¿Por qué ese final tan capitalista? Es un final muy enigmático, desde luego. La primera parte es clara. El tesoro, el reino, siempre ha estado ahí, en tu propio campo. Pero si no te pones a arar, a hacer el trabajo de introspección, nunca lo encontrarás. El heredero poseía el campo, pero no la sabiduría. Exacto. Pero lo de prestar con interés, una interpretación es que este conocimiento no es para guardárselo. Quien lo encuentra obtiene una riqueza espiritual tan inmensa que tiene el poder de invertirla en otros. De hacerla crecer en el mundo. Eso es. No es una riqueza estática, sino un capital dinámico que genera más conocimiento. Y eso nos lleva a otro punto. Si este conocimiento es tan poderoso, ¿es para todo el mundo? Porque el texto parece sugerir que no. No en absoluto. Hay un secretismo constante. Pienso en el Logión 13, cuando Jesús se lleva a Tomás aparte y le dice 3 palabras. Y cuando los demás le preguntan, Tomás le suelta algo increíble. Sí, dice, si yo os revelara una sola palabra, cogeríais piedras y las arrojaríais sobre mí, y saldría fuego de ellas y os abrasaría. Vamos, que este conocimiento no solo es secreto, es directamente peligroso para quien no está preparado. Totalmente. No es un mensaje para las masas, no está pensado para ser predicado en una plaza. El Logión 33 es explícito. Yo os escogeré 1 entre 1000 y 2 entre 10.000. Una élite espiritual. Sí, a los que el texto llama los solitarios. Pero no se refiere a un estatus social, sino a un estado interior. El solitario es aquel que ha logrado unificarse por dentro, que ha superado la dualidad. El que ha encontrado su pez grande y ha tirado el resto. Ese mismo. De acuerdo. Pues tenemos que hablar del final, del último dicho, el 114, porque francamente, es chocante. Tiene miga, sí. Simón Pedro dice, que se aleje Marijam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Una frase terrible. Terrible. Y Jesús responde, mira, yo me encargaré de hacerla macho, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. A ver. En el siglo XXI esto suena terriblemente misógino. Es el pasaje más difícil, sin duda. Y leída literalmente es indefendible.
Pero si hemos aprendido algo de este texto es que casi nada debe leerse literalmente. Hay que buscar el símbolo. Siempre. En el pensamiento gnóstico de la antigüedad, las categorías masculino y femenino se usaban como arquetipos. Lo masculino se asociaba con el espíritu, lo activo, lo racional. Y lo femenino con la materia, lo pasivo, lo carnal, ¿no es así? Exacto. No habla de anatomía, sino de principios filosóficos. Vale. La frase no trata de que una mujer deba cambiar de sexo. Trata de que toda persona, hombre o mujer, debe trascender su naturaleza puramente material, lo femenino, para alcanzar un estado espiritual puro, lo masculino. O sea, unificar los opuestos. Justo. El Logio en 22 habla explícitamente de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino. La meta es la no dualidad. Visto así, cambia por completo. Claro, la respuesta de Jesús a Pedro es una defensa radical de María. Pedro quiere excluirla por ser mujer, y Jesús no solo la incluye, sino que afirma que ella es perfectamente capaz de realizar esa transformación espiritual. Y que él mismo la guiara. Fascinante. Cambia todo, sí. Entonces, si echamos la vista atrás, ¿con qué nos quedamos? Un evangelio que cambia la fe por el conocimiento, que nos dice que el cielo no está arriba, sino dentro, y que nos desafía a romper con todo. En esencia, es un mapa del tesoro para un viaje interior. Un manual de instrucciones para despertar y darte cuenta de esa luz, de ese origen divino que ya está ahí. No es un camino de obediencia, sino de fidelidad radical a uno mismo. Para terminar, hay una última cita que creo que resume la meta de todo este viaje. Es del Logion 111 y dice: «Quien se encuentra a sí mismo, de él no es digno el mundo». Una frase final potentísima. Y nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué significa alcanzar un estado de autoconocimiento tan profundo que el mundo entero, con sus reglas y sus dramas, se te quede pequeño? ¿Es esa la libertad definitiva que proponen estas palabras secretas? Y para finalizar, cuando Jesús resucitado se le aparece a Tomás y le invita a tocar sus heridas, Tomás pronuncia una de las confesiones de fe más fuertes del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Lo que esta frase significa para Tomás es: reconoce a Jesús como su Señor, autoridad absoluta. Reconoce a Jesús como su Dios, naturaleza divina. Es un acto de fe que marca su aceptación plena del misterio de la resurrección. Para Dídimo Tomás, Dios es Jesús, el resucitado, a quien reconoce tanto como Señor, como Dios, pasando de la duda a la fe profunda. Dios es una corriente filosófica y mística. Es un principio absoluto, más allá de toda forma y comprensión. Dios no puede ser descrito por la mente humana. Dios está más allá del espacio, del tiempo y la materia. Dios no es un ser con atributos, es un ser inefable. Esto es intenso, profundo, inexplicable, de todo lo que existe. Gracias por acompañarme en este recorrido por el Evangelio de Tomás. Explorar estos textos nos permite abrir la mente y ampliar nuestra comprensión del cristianismo primitivo. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video para seguir creando más contenido como este.